como nosotros seguimos y nos conocemos hace tanto tiempo, decidimos que realice su columna Sergio Rossi, que una vez más está con nosotros. Uno de los temas que nos tendría que ocupar, que para eso lo llamamos a Sergio, es justamente el tema del escenario provincial de las elecciones. Así como hablamos en el editorial de las elecciones nacionales, que tenés que reflexionar, que tenés que pensar en todo cada vez que tomás una decisión de esa característica, porque no es solo meter un papelito y bueno, después te quejás o no te quejás. Acá el asunto es, no te podés quejar de lo que vos haces, porque lo haces vos. Y en provincia de Santa Fe también, me parece que es un momento, un punto de inflexión, donde el Frente Progresista, que en algún momento, hace unos 10 años atrás, decidió tomar las riendas del gobierno de este país, unos 11 ya vamos por se le agotaron las ideas rápidamente y se le agotaron los recursos rápidamente por no saber utilizarlos para mi criterio. Entonces hoy nos encontramos con una provincia en crisis, una provincia rica pero en crisis, como bien decía Mónica en la entrevista que le hizo a la senadora Sagnún. 240 y pico empresas. 244 empresas están en proceso de crisis. Con el desempleo que trae aparejado, ¿no? Claro, vamos a tener un conflicto muy pronto porque si las empresas aceiteras deciden sostener el no pago de impuestos a los ingresos brutos, la provincia va a perder una gran posibilidad de recaudación. No le encuentro un proyecto de gobierno que pueda enamorar en estos momentos, Sergio. ¿Vos cómo lo ves? Sí, me parece lo mismo. Yo pienso que Santa Fe es una provincia que sus principales ingresos o su diferencial con otras, que es el complejo portuario exportador, tributa poco y nada en la provincia, por distintos motivos que son largos de historial. Claro. Y creo que no es tan sencillo sin una política nacional hacerlos tributar, porque tienen un gran poder para evitarlo y tienen concesiones acumuladas que hay que tener voluntad de pelearlas. Digo, es difícil, es lo que habría que hacer. Ahora, el resto de su estructura económica depende mucho del mercado interno. Exacto. Y entonces sufre muchísimo los impactos de las políticas nacionales. La ilusión de nosotros vamos a ser un enclave exportador, que sin el mercado interno y con un montón de pobretaje en mi territorio me voy a hacer millonario porque le voy a vender mis bienes al mundo, es una ilusión que no funciona del todo en todos los lugares del mundo y mucho menos en la Argentina. En realidad eso fue un cuento que inventaron en los años 90, ustedes se acordarán, para decir, vos cerrá, achicate, no le vendas a estos mugrientos que son tus empleados y tus vecinos, porque vos le podés vender al mercado holandés de contraestación de no sé qué cosa. Bueno, eso terminó, historia sabida, con empresas que tuvieron que convertirse en importadores de lo que antes fabricaban. Bueno, esa ilusión exportadora está tan mal que hasta el propio diario El Cronista de esta semana saca una nota que dice fin de la ilusión exportadora. Entonces yo creo que si algo tuvimos en los 12 años anteriores fue la vuelta al mercado interno. Aquella idea que predicaban que la Argentina era un país lejano y pequeño de solo 40 millones de habitantes y que por lo tanto no tenía escala para tener un mercado interno atendido por sí misma en la globalización, bueno, es una mentira. Era propaganda para invadirte de importado. ¿Qué es lo que está pasando ahora? En ese marco, ¿qué va a hacer la provincia de Santa Fe con el gobierno socialista? Y yo creo que poco. Es un gobierno cansado y agotado. La estrategia del socialismo, hace años que perdió frescura, perdió capacidad de innovar, son un partido político más, están más burocratizados que muchos, no son compañeros con los que militábamos en la facultad que venían de forjarse en una militancia y en un objetivo. Mucha gente se fue incorporando a la política en la práctica de gobierno. Bueno, ese partido, ¿qué es lo que hizo en las últimas décadas? Buscó surfear la ola nacional, llevarse bien en términos de gobierno y distanciarse en términos de representación política, simbólica. Votar pero diferenciarse en el discurso. Bueno, eso lo practicó con bastante éxito durante los gobiernos kirchneristas,
porque por el tipo de gobierno kirchnerista la provincia se beneficiaba igual por transferencias de coparticipación, por aumento de la recaudación, por el tipo de industria protegida. Y ahora Cambiemos, ¿qué le viene haciendo? Le viene dando discursos tan amables como los socialistas, ellos se cruzan amabilidades, pero no hay nada. No te Entonces, pasa en mal. eso gana el socialismo, gana el Cambiemos. el Cambiemos. ¿Qué le dijo? No, la deuda, lo que decían ustedes, ¿no? Mónica y la senadora, la deuda con la provincia, una infamia de los tiempos K que no se lo pasó. En los tiempos K, más allá de aquella discusión que se resolvió tarde y mal, los flujos de transferencias coparticipables y no coparticipables fueron infinitamente superiores a los que venían hasta el 2002-2003. Una cosa Ahora, sobre ¿qué eso, pasó? Sergio. ¿Qué pasó ahora? Grandes amabilidades, a pesar del fallo de la Corte, la plata no aparece como el poncho. Llevan 3 años y medio, Exacto. 3 años diciendo que no, que qué sé yo, que le voy a pagar. Ahora Corral, el intendente Corral, propone que la deuda que tenían que darle primero en plata, que luego se le iban a dar en obra pública, después en obra pública que iba a elegir la nación, ahora dice que se la paguen mandándole más gendarme. O sea, eso es Corral. El intendente radical de Santa Fe propone que la deuda, Que quiere ser gobernador de la provincia. digo, señor, que dice que la deuda hay que pagársela destacando personal de gendarmería y tropas de agencias policiales en la provincia de Santa Fe. O sea, va a computar los sueldos de los gendarmes como pago de la deuda que tanto reclamaba de Santa Fe. Para eso lo hubieran dejado a Cristina. Estábamos mejor. Sí, yo dos Te cosas mandaban los quería- gendarmes y además estabas discutiendo la Claro. plata. Quería destacar, en primer término, que antes del 2010 fue esta transferencia del 15% de la coparticipación para reforzar las partidas de educación y las partidas del ANSES. En ese momento era diputado nacional por Santa Fe Hermes Wiener y aprobó, levantó la mano aprobando. El problema es que después del 2010, cuando Hermes Wiener fue gobernador, se encontró con que ya no valía esa situación. Entonces la reclamó a través de la justicia, a través de la Corte, como para que se entere la ciudadanía. Por otro lado, seguimos creyendo, o al menos esa es mi mirada, de que acá el problema no es la generación de riqueza, sino la distribución de esas riquezas generadas. Si somos un país que produce alimentos para 460 millones de habitantes del mundo, ¿cómo puede ser que nosotros tengamos casi 12 millones de personas que no puedan comer? O que no puedan tener la calidad alimentaria que deberían. Pero no solo eso. Acumular riqueza sin distribuirla genera que una provincia rica tenga un equilibrio dentro de su balanza comercial, pero que no pueda atender las necesidades de su propia ciudadanía. Y me parece que en esa trampa cayó el socialismo. Sí, esa es una trampa que predican muchos periodistas a sueldo de las grandes compañías multinacionales todos los días. Un ejemplo así de esa pedagogía, que la verdad es que es una vergüenza. Lo que pasa es que Macri y Cambiemos son tan vergonzosos, tan cotidianamente vergonzosos, tan cotidiana y recurrentemente vergonzosos que uno se acostumbra. Entonces las barbaridades que dicen, que en cualquier país serio, como dicen ellos, serían bochorno y escarnio, acá se naturalizan. Por ejemplo, esta semana el presidente de los argentinos, Mauricio Macri, dijo que la hija, no sé, tiene 6, 7 años, le dijo: ay papito, que aerolínea cuesta mucha plata a los argentinos. Y él se mostró dolido ante la ciudadanía diciendo: ¿cómo puede ser que el 95% de los argentinos que no usan aerolínea tengan que pagarla? ¿No? Eso lo dijo Macri. Fortuna se forjó siendo el papá y él la patria contratista, porque son gente que no produjo ninguna innovación a la sociedad, no produjeron bienes, brindaron servicios que ya existían en el gobierno nacional, se los apropiaron, los concesionarios y los brindaron, los peajes, todo ese tipo de actividad. O sea, no produjeron riqueza, sino que meramente la tomaron del Estado y le cobraron a los ciudadanos por gestionarla. Claro. Ese hombre, uno podría decir: ¿por qué el 95% de los argentinos que no usamos la fortuna del señor Macri tenemos que pagarla? Exacto. Bueno, la derecha tira esas trampas y las repite, y como decía Jaureche, que lo citaba recién Marciali, la soncera funciona a base de repetición y de no preguntar. Exacto.
Sí, yo creo que la caída del pensamiento crítico o de la reflexión de los argentinos ha sido una de las mayores derrotas culturales que ha tenido la sociedad. Por eso podemos entender que también a nivel regional la derecha avance en función de el pensamiento que les gusta decir el sentido común. El sentido común es el peor enemigo de la reflexión, porque uno termina naturalizando cosas que no son naturales, diciendo que es así porque es así. Muchas veces nos sentimos chicos, niños, porque nos dicen, es así porque no hay otra manera, te dice Mauricio Macri. Pero volviendo a la provincia, también te dicen que no hay otra manera Miguel Lifchit, cuando firmó el pacto fiscal. Yo creo, Julio, que lo que el socialismo plantea y dice ya a esta altura es irrelevante. O sea, con esta política económica, con la política económica nacional, es muy difícil para la provincia de Santa Fe tener un destino aventuroso. Tendría que, si hubiese un gobierno como este de Cambiemos y un gobierno provincial de signo distinto, tendría que dar una gran pelea, no solo contra las corporaciones y la tendencia económica dominante, sino contra el propio gobierno, que es el instrumento de ese despojo. Ahora, yendo a la pregunta de cómo lo vemos, bueno, nosotros esta semana tuvimos definiciones, va a haber el cierre de listas, las elecciones provinciales se van a adelantar, ahí hay una intención, supongo, hay dos cosas, por un lado un plazo constitucional y por otro una voluntad del gobierno provincial de despegarla lo más posible de la elección nacional. Para que no haya arrastre para marca nacional, digamos. Porque a mí me parece que esa foto que hicieron de Lifchit con Raúl Alfonsín y Massa y no sé quién más, es una cosa muy débil, es decir, me parece que eso no va a tallar nacionalmente. En mi opinión, nacionalmente vamos a ir a un escenario donde van a pelear dos, no va a haber avenidas del medio, tres, Moncloas, todo eso es sanata que algunos periodistas creen que quedan bien, yo creo que es sanata que escucho hace años de años. Va a haber dos discusiones. Una es lo que encarna Macri, cómo se reconfigure, y otra va a ser lo que encarne una oposición verdadera. Consolidada, digamos. Decir. Yo no sé si va a ser Cristina, no va a ser Cristina, si va a haber una interna, cómo se va a resolver. Lo que está claro es que en la Argentina viene creciendo una oposición consistente, dura, a un gobierno que nos está llevando a la disolución nacional y a la miseria. Eso, ¿cómo va a ser en la provincia? La elección va a ser unos meses antes. A mí me parece que contra lo que se dijo en el entusiasmo de la posterior a la elección pasada, la elección se va a dividir por tres como se dividió la anterior. Para mí va a estar el peronismo más o menos unificado, creo que absolutamente unificado. Va a haber una opción de Cambiemos, quizá con interna, entre el bochornoso intendente radical de Santa Fe Corral que hace esta propuesta y alguna que le arme el PRO. Luciano Laspina, alguno de ellos. Algunos de ellos. Y me parece que va a haber una opción del socialismo que no está muerto ni carece de prestigio y donde mucha del votante que perdió desencantado con el socialismo y entusiasmado con Cambiemos el socialismo, lo va a recuperar. Entonces, esa pelea me parece que va a ser una pelea exigente. Llevamos dos elecciones donde se gana por menos de un punto. Bueno, con finales abiertos y donde puede ganar cualquiera de los tres, con modelos distintos. Con una ventaja para Santa Fe que no tiene balotaje, o sea, el que tiene uno más gana. Bueno, eso va a imponer los términos, me parece. Sí, me imagino que sí. Tomando en cuenta que en este caso Bonfatti trata de despegarse de un discurso similar o que lo ponga análogo al discurso de Cambiemos. Y otro frente provincial más amplio de la oposición, digamos, ¿qué futuro le ves a la incorporación de fuerzas que no son menos importantes como el Frente Popular y Social, Ciudad Futura en la ciudad de Rosario, digamos, que podrían aportar a un frente? A mí me parece un buen gesto, me parece que el encuentro que hubo hace unos 20 días en la Facultad de Derecho, que tuvo una idea y un alcance local de la ciudad. Diálogo social, decimos. Sí, diálogo abierto. Diálogo abierto, perdón. Me parece que eso tuvo la gente de Ciudad Futura, Giustiniani, el Frente para la Victoria, qué sé yo, Unidad Ciudadana, el peronismo.
Bueno, me parece que eso es una buena idea, que hay que trabajarla, hay que cultivarla. No es tan fácil de plasmar electoralmente. Y la transformación de eso en una fuerza política también, ¿no? Sí, eso no haría falta. Con que uno lo armase como una alianza electoral estaría bien. La importancia de los consensos necesarios, como para claro. A mí me parece que es un buen ejercicio siempre discutir ideas y no candidaturas. Digamos, ideas antes que candidaturas. Aunque después esas ideas se expresen en varias candidaturas. Ese es un ejercicio que es saludable y está bien. De eso que se juntó en la Facultad de Derecho, que estuvimos, me parece muy positivo en estos términos. Creo que en Rosario hay alguna posibilidad de plasmarlo electoralmente. Alguna, no digo que sea tan fácil. En Rosario. Es mucho más fácil discutir sobre los grandes temas que después armar la lista de concejales. Pero está bien. Ahora, provincialmente, por las fuerzas que estuvieron representadas ahí, que tienen muy poca y despareja representación provincial, salvo los partidos más grandes, yo creo que es difícil darle un armado provincial. Pero bueno, el 1 de diciembre, el Congreso Provincial del Partido Justicialista. El Partido Justicialista va a debatir ahí cuál es la política de alianzas que va a hacer. Me parece que hay que llevar, yo soy congresal del partido, ahí me parece que hay que llevar la postura de que se vuelva a hacer lo que se hizo el año pasado. Con el Frente Justicialista. Los aliados tradicionales del Partido Justicialista en Santa Fe, los aliados del Frente para la Victoria y Unidad Ciudadana, y si pudiésemos habilitar una alianza en toda la provincia con otra fuerza, mejor. Y si no, quizás la solución sea en algunos distritos donde eso tiene andadura y donde vale la pena dar una pelea con algún grado de unidad, como es el municipio de Rosario. Bueno, me parece que es correcto hacerlo. Ahora, nosotros tenemos que hacer la política por lo que pensamos, y no esperar para hacer política a que se den las alianzas o se definan las candidaturas. Eso determina también que los candidatos más fuertes terminen siendo representativos de lo que podríamos hablar del peronismo o de peronismo, Unidad Ciudadana, Frente para la Victoria y todo para la Fernaria que hemos tenido del 2015 a esta parte, ¿no? Estaría todo confluido dentro del Frente Justicialista que estamos hoy nominando así porque es el antecedente inmediato. Y que habrá que ponerle un nombre nuevo si al aliado no les gusta el que tenía. Claro, pero de todas maneras los candidatos visibles son los del justicialismo. Cuando decimos esto, decimos dos nombres esenciales sin descartar ni descalificar a los demás, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a tener ambiciones y si alguien se larga al ruedo creyendo ser candidato o precandidato, me parece que es excelente porque eso alimenta mucho la democracia también de la oposición. En este caso serían los candidatos Perotti, María Eugenia Bielsa, los más visibles María al día de hoy. Mire usted. No sé. Mire usted, Leiva, lo que me viene a decir. Al menos eso es lo que se está discutiendo. Digo, creo que hay no lo discuto yo, digamos. Lo discuten las áreas correspondientes a la. Yo creo que hay mucha gente, hay muchos compañeros que discuten eso. Creo que hay muchos. También hay luces fugaces. Hay muchos periodistas que discuten eso. Muchas veces los discuten con pasión y convicción y otras porque están auspiciados por alguno que les dice que gusta esto. Digo, yo, bueno, con ustedes hemos militado hace mucho. Seguro. Yo después de darme la cabeza en algunas elecciones, cuando entraba y no sabía muy bien cómo era, he tomado una costumbre, que primero discuto los candidatos que me gustan. Claro. O sea, hay años que son no electorales, y este es uno de ellos. Entonces son los años extraordinarios para discutir cuáles son las ideas que quiero, qué dirigentes las encarnan, ver a esos dirigentes si las encarnan o no, si las sostienen, si cómo las dicen. Cuando se va arrimando el momento, es el año para hacer ideología, pensamientos, Moncloas. Cuando viene el cierre de lista, digo, bueno, ahora yo quiero darme el primer lugar. Seguro. Relativizo un poquito eso y no cambio discurso por el cargo. Porque quiero ratificar, es como cuando en el chinchón uno baja el juego. Hay un periodo de la partida en que lo arma y otro en que lo baja. Yo no sé si, digamos, primero, no son mis candidatos. Los quiero mucho a los dos, los conozco hace tiempo, los respeto mucho. No son mis candidatos. Una por
o porque no han hablado, entonces no sé en qué andan en los últimos años, no han hablado públicamente. A mí Claro. cuando me dicen, no, pero fulanito habla un montón. Bueno, la política en tiempos de democracia es pública. Entonces yo miro lo que se hace y se sostiene públicamente. Lo que no, que vaya al psicólogo. Y qué sé sí, yo. seguro. No es mi problema. Así es. O han tomado actitudes que no estoy de acuerdo. Ujú. A mí no me gusta que se haya votado los fondos buitre. ¿Por qué? Porque creo que eso fue la piedra, como en el arco de piedra romano, la clave de la bóveda. Bueno, si yo saco esta piedrita y se derrumba todo, eso fue la votación a los buitres. Coincido. No digo que eso condene a la gente de por vida, digo que es una actitud que yo no hubiese tomado nunca y no me gusta que se tome. Entonces, por ahora, me parece, yo aliento que Unidad Ciudadana, que tiene 3 precandidatos, Leandro Busato, Marcos Clery y la senadora Sacnún, Ujú. caminen, se instalen y se unifiquen y se presenten y armen una lista. Me parece bien que Eugenia Bielsa diga que quiere ser, que aparezca, que compita, me parece bien que Omar vaya y lo haga, y si hay más candidatos también me parece bien. Ujú. Pero digo, esa es una discusión que se va a ir dando en enero y me parece bien, y el argumento tiene que ser la interna, vaya interna y gane. Exacto. Si es tan buen candidato, y bueno, y ganará, ¿qué problema? Ujú. ¿Para qué se enojan? Ahora, es una pequeña Yo reflexión. creo que a veces hay candidatos sobrevaluados. Ujú. Y Este y acercamiento. digo otra cosa, y digo, perdón, otra cosa. Está mal que los militantes estén todo el tiempo viendo cómo se va a configurar para ver si juega o no. Claro. Es al revés, porque en realidad el candidato es el emergente de un proceso y uno lo que tiene Así que es. hacer es fortalecer el proceso. O debería serlo. Porque entonces el candidato va a tener que dar cuenta de la relación de Ujú. fuerzas que haya Ujú. para torcerla, para montarse sobre ella, hasta para entusiasmarse el candidato. Yo me imagino a alguien con convicciones tenues, pero hay veces, hay momentos de la historia en que viene bien eso, hay sociedades cansadas, hay conflictos, y hay veces que la gente dice, no quiero pelear más, pongamos este que a ninguno satisface del todo, pero nos garantiza cierta tranquilidad para rearmarnos, como el método de los mínimos cuadrados Así es. en resolución de ecuaciones. Bueno, hasta para eso, lo que uno aporta como corrientes que convergen a algo, le da herramientas al dirigente para tomar decisiones, porque si no el tipo dice, ¿qué me piden a mí que haga si la sociedad no está preparada? Bueno, preparemos la sociedad, preparemos la fuerza política. A mí me parece que una última reflexión nos merecería este supuesto acercamiento entre María Eugenia Bielsa y Omar Perotti en función de una estrategia que plantea Perotti, indudablemente, que él fuera el candidato a gobernador y María Eugenia Bielsa la candidata a intendente de Rosario. Es una situación que María Eugenia Bielsa ya rechazó en varias oportunidades antes de que Omar Perotti se propusiera como candidato, no, y le propusiera esto. Pero, ¿cómo lo ves vos a eso? ¿Sería No un son- buen enroque, digo? No son mis candidatos, no me consta que sea cierto, Claro. no me lo dijo ninguno de ellos dos, Claro. lo leí en un pasquín que no sé quién escribe, Ujú. me lo comentan, no me parece conducente. O sea, no me gusta opinar sobre la lista de otro. Claro. Si viniera Claro, pero Perotti o Eugenia Bielsa a opinar de la lista de Unidad Ciudadana, yo le diría, ¿qué tenés que opinar vos de la lista de Unidad Ciudadana si no sos? Claro. Entonces, me parece que, qué sé yo creo que hay un dato que periodísticamente tiene tanta relevancia e importancia como estas candidaturas y sin embargo se soslaya en un montón de análisis, y por algo será, y es por los auspicios. Nunca hemos estado tan cerca desde el año 89, que no había elección de intendente, fue en el 87 y en el 91, de ganar la ciudad de Rosario con candidatos peronistas. El candidato tan instalado como Perotti en la provincia, en la ciudad de Rosario, es Roberto Zuckerman. Así es. Y creo que en torno de eso, y sin tanto comentario de puteríos y dimes y diretes, se está tejiendo cosas como la de diálogos abiertos. Ujú. Y no creo que Zuckerman tenga que ser el candidato único, creo que tiene que haber internas, pero digo, en la ciudad de Rosario hay una posibilidad de ganar que tiene menos centímetros en esos periódicos que comentan las internas peronistas que aquella, y es tan relevante, el 40% del padrón. Ujú. Entonces yo no, qué sé yo, a mí me parece bien que vayan, que armen las listas. Yo creo que tiene que haber pasos. Me parece que hay un sector del peronismo y sus aliados que tiene propuestas claras, se llama Unidad Ciudadana. Hay otros sectores cuyas propuestas no están tan claras,
me parece que Unidad Ciudadana tiene mucha estructura, ganó 2-1 al resto en lo anterior. Lo que es cierto que no tiene hoy es una candidatura fuerte, instalada y consensuada como la tuvo en la anterior con Agustín Rossi. Eso es cierto, y ese es el problema que tiene que resolver para sentarse con los otros sectores. Los otros sectores tienen que ver qué opinan, cómo se entremezclan entre ellos, que a veces uno dice, ¿cuáles son las diferencias entre Alejandra Rodenas, Eugenia Bielsa, Perotti, los senadores Traferri, Calvo y qué sé yo? ¿Cuáles son? ¿Son conceptuales? ¿Son históricas? ¿Son sus anclajes territoriales? ¿Cuáles son? Yo qué sé. Entonces digo, ¿qué me voy a ocupar de un enigma además, que no puedo resolver? Si bastante problema tengo con Unidad Ciudadana. Pero además hay supuestos precandidatos, supuestos digo, porque no sabemos. Yo les aclaro acá, en este programa, soy candidato a gobernador, vicegobernador, senador provincial o lo que venga. Claro. Vamos todavía. Claro. No, pero en serio, soy lo que se ve es precandidatos, supuestos precandidatos, que la verdad es que es cierto, se han mantenido en silencio y no sabemos de qué se nada. Así que, Sergio, muchas gracias. La verdad que el devenir nos va a dejar mucha tela para cortar y no va a ser la última columna de Sergio, sino por el contrario, es una de las más picantes y las queremos seguir teniendo. Así que si en 15 días podés venir, vamos a seguir picanteando. Al menos la gente va a pensar, vamos a una tanda. El horizonte